Buenos días. Me resulta muy grato darles la bienvenida a nombre del Comité de Capacitación a nuestro último día del noveno simposio en desarrollo hotelero y humano de Los Cabos. En esta ocasión estamos comenzando este quinto y último día con la participación de Iván González, que nos viene a platicar justamente de un tema súper interesante que va con el enfoque de este año, el talento, la tendencia, la trascendencia y la transformación. Iván González es un ingeniero industrial de la Universidad Panamericana. Tiene un MBA en la Universidad Hult International Business School en San Francisco y Shanghái. Asimismo, ha colaborado con empresas multinacionales, tanto en áreas comerciales como operativas. Se ha desempeñado laboralmente en la India y también es emprendedor de restaurantes, cafeterías, juguerías y de oficinas de coworking. El día de hoy nos honramos con su presencia y me permito también presentarlo desde la parte más humana, donde él se define a sí mismo como apasionado por la vida, por el autodescubrimiento y el desarrollo del ser, y practica Reiki, está certificado también en Theta Healing, amante de la yoga, de la meditación. Es un ser que tiene como misión de vida el servir a los demás. Como filosofía, simplemente hacer el bien sin importar a quién, y el día de hoy nos sentimos sumamente honrados con tu presencia, Iván, para lo cual te cedo micrófonos y cámara. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pili, gracias por esa presentación. Buenos días a todas, buenos días a todos. Estoy muy emocionado, muy feliz y sobre todo muy agradecido de poder estar aquí, de tener la oportunidad de estar vivo un día más, de estar respirando y de poder servir, ¿no? Creo que, como bien mencionaba Pili hace un ratito, soy un fiel creyente de esta filosofía de que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Así es que muy agradecido y muy honrado de poder estar participando aquí con ustedes. Espero que estén todos muy bien en este viernes 23 de octubre, 9 de la mañana, cerrando la semana, y por mi parte, pues prometo dejar todo lo mejor de mí, esperando aportarles información y herramientas que sean valiosas y que puedan ser útiles para todos ustedes y que puedan sobre todo aplicarlo en la vida. Todo lo que comparto, todo lo que hoy les comparta, trataré de que sea desde mi experiencia y no desde un libro o desde algo que me contaron, porque creo que esa es la diferencia entre el saber y el conocer, ¿no? Una cosa que tenemos en la mente, cuando la bajamos a la acción, pues ya se convierte en experiencia, ¿no? Y trato de compartir todo lo que les dé el día de hoy a partir de eso, de mi experiencia. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, en sus trabajos, en donde estén, que estén gozando de plena salud. Un agradecimiento primero a la Asociación de Recursos Humanos de Los Cabos por este evento, por invitarme, por considerarme para estar aquí. No podría estar más agradecido. Agradecimiento a Pili también, que me extendió la invitación. Agradecido con todas ustedes y con todos ustedes que están viendo y que se están dando el tiempo para transformarse y para obtener herramientas que les puedan servir y que les puedan aportar en sus procesos. Estoy seguro que esta plática les va a servir muchísimo, porque a mí me ha servido, porque las cosas que que les voy a compartir ahorita, que he aplicado en mi vida, pues me han servido. Entonces, yo los invito a que no me crean absolutamente nada de lo que hoy les diga. Los invito más bien a que todo lo que les diga hoy, lo que les resuene, lo que les haga sentido, lo tomen y lo absorban, y sobre todo lo apliquen para que puedan por ustedes mismas y por ustedes mismos darse cuenta si funciona o no. Creo que es la manera más sana en la que podemos compartir las cosas. Si no les resuena, si no les hace sentido, simplemente suéltelo y listo. Creo que es lo más sano. Sin más, empiezo por, también un agradecimiento a Dios. Siempre me doy este momento también para agradecer a Dios. Yo soy creyente, entonces pues un momento para agradecerle a Dios que nos tiene aquí con vida, respirando, felices este viernes. Y listo, pues con toda la energía para compartirles este tema que me encanta, que me apasiona y que me gusta mucho, ¿no? Cuando me invita Pili y vi los pilares, los 4 pilares que estaban manejando, me encantó la palabra de transformación, porque creo que actualmente el mundo está en un periodo de transformación, tanto internamente como externamente, pero creo que lo más importante es cuando nos vamos a la parte interior. Y me puse a pensar qué podía compartir de la palabra transformación.
Me he dado cuenta en mis procesos, en mi vida, que cuando uno cambia la forma en la que ve las cosas que vemos se transforman automáticamente. Y pues bueno, me di a la tarea de investigar o más bien reflexionar sobre qué herramientas o qué procesos me han servido a mí para tener la realidad que hoy tengo, que la verdad soy una persona que soy muy plena con lo que tengo, sigo teniendo objetivos, sigo desarrollándome y creo que lo que les voy a compartir el día de hoy les va a ser de muchísima utilidad si lo aplican, ¿no? Porque muchas veces se queda solo en conocimiento. Entonces, de nuevo, los invito a aplicar todo lo que aprendan el día de hoy o lo que obtengan el día de hoy, porque se van a dar cuenta que funciona. Empiezo con una historia que relata a un hombre que llega a un campo donde había varios elefantes y después de un tiempo se percata que todos los elefantes tenían amarrada por una pierna una cuerda que podía ser fácilmente rota con la simple fuerza de los elefantes, ¿no? Y se da cuenta que ninguno de los elefantes intentaba salirse de este campo ni escapar porque estaban atados a esta cuerda. Entonces, con mucha curiosidad, se acerca a uno de los entrenadores y les pregunta que por qué los elefantes no hacían el esfuerzo de escaparse o de salir del campo, siendo que la cuerda era muy ligera o muy frágil y que fácilmente la podían romper, ¿no? Con su fuerza. A lo que el entrenador le contesta que desde muy pequeños los elefantes los amarraban con esta cuerda, con esa misma cuerda, y que en ese entonces, en ese momento de la vida de los elefantes, no tenían la suficiente fuerza para romper estas cuerdas. Entonces, que conforme fueron creciendo todos los elefantes, se fueron programando y se fueron haciendo a la idea de que esta cuerda no les permitía liberarse o no les permitía escapar, ¿no? Entonces, bueno, comparto esta historia porque pues nos ejemplifica perfectamente el poder que tienen las creencias, no solo sobre los humanos, sino sobre los animales o los conceptos o la programación con la que crecemos o que nos compramos, ¿no? Tienen un poder muy fuerte. Entonces, si nosotros o si estos elefantes se dieran cuenta de que pues con su simple fuerza pueden romper la cuerda, cambiarían su realidad, podrían escapar de ese campo, podrían huir, ¿no? Podrían hacer algo diferente con su vida. Simplemente la creencia es lo que los tiene atados. Entonces, vamos a analizar de fondo. Seguramente todas ustedes y todos ustedes han escuchado esta frase tan famosa que dice: lo que crees, creas. Es una frase que todos repetimos o seguramente hemos escuchado en muchos lados, aunque creo que pocas veces nos detenemos a analizar lo que las frases nos quieren decir o todo lo que estas frases implican. Entonces, lo que voy a intentar el día de hoy es desmenuzar esta frase, entrarle de lleno a cómo se compone una creencia, de nuevo, de acuerdo a mi experiencia y maestros que he tenido en el camino, y sobre todo, cómo podemos nosotros crear vaya la redundancia, nuestras propias creencias para que podamos empoderarnos y crear nuestra propia realidad. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, esta frase vamos primero a partirla en dos partes. La primera parte nos dice lo que crees. Esta parte de la frase nos habla de nuestro sistema de creencias o todo aquello con lo que hemos crecido y nos hemos comprado, que ya son innatos a nosotros, que ya lo adoptamos como una realidad, como una verdad y como algo que debería de ser así, ¿no? Es importante que todos ustedes conozcan la definición etimológica de creencia y al ratito van a ver por qué es importante esto. Creencia viene del latín, que se separa en dos partes. La primera es credere, que significa poner tu confianza en algo o en alguien, y entia, que es un sufijo que evoca a la acción, ¿no? Esta parte al ratito van a ver por qué es importantísimo. La segunda parte de esta frase habla de creas. Esta parte de la frase nos habla de manifestación en este plano, en esta realidad. Entonces, si unimos estas dos frases o estas dos partes, estamos entendiendo que nuestro sistema de creencias o que lo que nosotros creemos como verdad
manifiesta nuestra realidad, ¿de acuerdo? Las creencias, también es importante saber que pueden ser de 3 tipos. Pueden ser heredadas, o sea, algo que nuestros papás nos dijeron que debía ser así, algo que en la escuela nos dijeron, algo que alguna persona en la sociedad, algo que leímos en un libro, entonces lo adoptamos y lo asumimos como verdad. Pueden ser adoptadas, pueden ser creadas por nosotros mismos conscientemente, o pueden ser simplemente cosas que fuimos adquiriendo con nuestra experiencia que nos hacen sentido. Si nos vamos a la siguiente lámina, vamos a entrarle ahora sí de lleno a cómo se compone una creencia. Yo he encontrado y he podido investigar y he podido constatar que una creencia se compone de 4 pilares fundamentales. Y un poquito lo que les voy a compartir el día de hoy también hace referencia a la famosa ley de la atracción. Si nosotros logramos manipular, por así decirlo, nuestras creencias, o no manipular, sino incorporar las creencias que nosotros queremos, podemos transformar nuestra realidad y podemos atraer la realidad que queremos. Pero implica un proceso. Eso hay que saberlo, es un proceso, no, los cambios no van a pasar de la noche a la mañana. Hay que entrarle al juego, hay que meter las manos y hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, primer componente o primer pilar que hace una creencia es el pensamiento. Se dice, hay estudios que dicen que el ser humano promedio tiene de 50,000 a 80,000 pensamientos al día. ¿Ok? Repito esto, tenemos de 50,000 a 80,000 pensamientos al día. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes de qué porcentaje vámonos al rango inferior para no irnos a lo alto, supongamos que todos tenemos 50,000 pensamientos al día. Si yo les preguntara de qué porcentaje de estos pensamientos son conscientes en su día, creo que la respuesta general, asumo, sería que de un porcentaje muy bajo. No creo que alguien se pueda ir a la cama diciendo, ay, sí, yo me acuerdo de las 50,000 cosas que pensé el día de hoy. Es muy difícil y creo que realmente todos no somos conscientes de la gran mayoría de estos pensamientos. Se dice que el 80% de todos estos pensamientos o de todos los pensamientos que tenemos provienen de nuestros hábitos o de nuestra programación, es decir, provienen de algo que es repetitivo, que ya tenemos en nuestra mente y que estamos programados a hacer y hacer y hacer. Y son reacciones que tenemos ante las situaciones que nos pasan en la vida. Y son pensamientos de los cuales no somos conscientes, que simplemente pasan por nuestra mente y porque estamos distraídos haciendo otra cosa, no nos damos cuenta que ese pensamiento pasó. Después, el 18% de los pensamientos son pensamientos que vienen de nuestras rutinas, son pensamientos negativos, son pensamientos que provienen del ego y son pensamientos que lo que buscan es protegernos del exterior, lo que buscan es proteger justamente al ego, ¿no? Vienen generalmente asociados a nuestros miedos. Y el último 2% se dice que son los pensamientos que logramos nosotros generar conscientemente de acuerdo a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Si bien el 18% proviene de nuestros miedos, este 2% proviene de nuestro amor, por así decirlo, ¿no? De aquello que nos mueve, de aquello que en realidad queremos, pero es un porcentaje muy chiquito, ¿no? Entonces, empezando a entender que los pensamientos, si yo puedo subir ese 2%, tan solo un 3%, créanme que el cambio es latente, lo van a poder palpar y lo van a poder manifestar literalmente, ¿no? Ahora, importante también mencionar sobre los pensamientos. Los pensamientos por sí solos son abstractos y confunden a nuestra mente. Pongo un ejemplo. Si yo digo, yo amo las rosas, cuando yo digo yo, mi mente identifica a mi persona. Cuando digo amo, mi mente identifica el sentimiento del amor. Cuando yo digo las flores, ahí es cuando mi mente entra en abstracción y se confunde.
¿Por qué? Porque puede ser margaritas, puede ser girasoles, puede ser tulipanes, puede ser cualquier tipo de flor que se les venga a la cabeza, puede ser el poema llamado Las Flores, puede ser la canción llamada Las Flores, puede ser la delegación o la calle llamada Las Flores. Entonces la mente se confunde y genera abstracción. Y ahí es donde entramos al segundo componente de una creencia, que es la imagen. Cuando yo logro asociarle una imagen al pensamiento, entonces la abstracción se pierde y podemos entonces formar lo que se llama una idea, que es la suma de un pensamiento con una imagen. Entonces, ya la idea está empezando a generar sinapsis neuronales. Se dice que tenemos en el cerebro, en promedio, 3 trillones de neuronas y que cada neurona puede albergar una cantidad de información altísima, hasta 50 enciclopedias. Eso multiplicado por 3 trillones, bueno, pues nos da una idea de toda la información que podemos generar. Sin embargo, regresando a este 80%, nosotros no generamos, si sumamos el 80% que es inconsciente de los pensamientos, más el 18% que es patrones repetitivos, nos quedamos que generalmente, y ahí empezamos a entender por qué repetimos ciertos patrones en nuestra vida, ¿no? Porque generalmente los pensamientos de los que no somos conscientes provienen de nuestro subconsciente y los pensamientos negativos provienen de nuestras reacciones, de nuestros hábitos repetitivos. Entonces, no logramos acceder a nuevas realidades ni manifestar nuevas situaciones o diferentes situaciones en nuestra vida porque estamos actuando reactivamente y no estamos permitiendo que nuestras neuronas generen nuevas sinapsis entre ellas. Entonces, nuestros hábitos es lo que hacen, como ya dije, que no podamos acceder a toda esta nueva información, porque como yo me levanto todos los días a la misma hora, desayuno, hago la misma rutina, entonces, pues, ¿qué creen que va a estar pasando? Pues vamos a estar generando lo mismo una y otra vez y lo vamos a estar repitiendo. Y eso, la repetición, genera que entremos en esta famosa zona de confort, donde no se genera nada nuevo. No estamos diciendo nada diferente a lo que ya dijo Einstein en su momento. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. No puedes esperar tener una nueva vida si sigues haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo todos los días. La buena noticia es que todo esto se puede cambiar y ahorita vamos a ver cómo. Entonces, ya tenemos claro que una idea se compone de pensamiento y de imagen. Cuando nosotros logramos tener una idea, es importante también aclarar que la idea por sí sola, esto que construimos en nuestra mente, tanto con imágenes como con pensamiento, por sí solos no atraen, ni manifiestan, ni crean absolutamente nada. Simplemente estamos generando procesos en nuestro cerebro, sinapsis entre nuestras neuronas. No sé si ubican, rápidamente hago un paréntesis, a Joe Dispenza, me imagino que varios y varias sí. Él habla mucho de que cuando nos ponemos a imaginar en la corteza cerebral, corteza prefrontal del cerebro, se empiezan a generar nuevas sinapsis y lo que hace es que neuronas que no estaban uniéndose se conecten y entonces esas conexiones empiezan a generar químicos en nuestro cuerpo que empiezan a generar el tercer componente de la que compone una creencia, que es la emoción. Y para mí, la emoción es el componente más importante y más fuerte que compone una creencia si es que queremos crear una nueva realidad. ¿Por qué? La emoción, hay un documental que se llama E-Motion, que se los recomiendo muchísimo, por favor, si tienen el tiempo, vayan a verlo, donde se define y se explica que todas las emociones son energía en movimiento. De hecho, si descomponemos la palabra digamos, guión, moción, la evoca a energía, moción evoca a movimiento. Entonces, nuestras emociones, perdón, es energía en movimiento. Y como todos sabemos, la energía, los átomos, son magnéticos y son atractivos. Por lo que, si a la idea que yo ya tuve en mi mente, que ya construí en mi mente, le logro adjuntar
la emoción correspondiente, entonces, en el plano físico, en el plano material, en la tierra, ya empiezo ahora sí a atraer. Ahora sí ya empezamos a hablar de la ley de la atracción, y es a través de la emoción. Por eso se dice que cuando tú quieres crear una nueva realidad, imagines, pienses, sí, pero sobre todo sientas que ya lo tienes, sientas que ya es un hecho, porque en ese momento esa sensación que tú tienes dentro de ti está literalmente perturbando todo lo que con lo que estás interactuando. Seguramente les ha pasado que llegan a un cuarto y pueden rápidamente detectar cuando una persona viene de mal humor o cuando una persona viene muy feliz. Todos tenemos esta capacidad de detectar estas energías. A veces estamos menos atentos a ellas. No significa que no lo puedan hacer, ¿no? Pero todos lo podemos hacer. Entonces, estas energías ya empiezan a traer en nuestra realidad todo aquello. Y es bien curioso, cuando empezamos a aplicar este proceso de pensamiento y emoción, empieza literalmente a llegarte personas, experiencias, información, herramientas que te van a ayudar para poder manifestar o reflejar toda esa emoción que tú estás proyectando hacia el exterior. Y el último componente, hablamos de la certeza. Si hay duda de que tú, o sea, digamos, pongo un ejemplo, yo quiero, no sé, tener una casa, ¿no? En la playa. Bueno, si yo puedo perfectamente crear el pensamiento de la casa en la playa, puedo perfectamente imaginar, o sea, crear la imagen en mi mente de esa casa en la playa. Puedo sentir la emoción que me generaría o que tendré cuando tengo esa casa en la playa. Pero si en mi mente hay duda, se corta el flujo de la abundancia, se corta el flujo de la energía y no va a llegar esa, porque la certeza es muy importante para que podamos manifestar. Si no hay certeza de que tú puedes alcanzar algo, entonces no estás siendo congruente. Entonces algo dentro de ti te dice, bueno, pues entonces tal vez te dé una casa, pero no la casa que quieres, ¿no? Hablando otra vez del ejemplo de la casa en la playa. Por eso, no, todos nosotros somos seres creadores. Constantemente, a través de nuestras elecciones y de nuestras decisiones en la vida, estamos creando. Yo decido si voy a ir a esta fiesta o no. Si voy a la fiesta, voy a crear una realidad diferente a la que si yo decido quedarme en mi casa y ponerme a leer un libro. Todo el tiempo estamos creando y creando realidades a través de nuestras decisiones. Y todos tenemos esta capacidad creadora. Sin embargo, regresando al 80% de nuestros pensamientos que son inconscientes, el inconsciente por eso es tan certero en manifestar nuestra realidad, porque no hay duda, ahí hay certeza total. Lo que nosotros le decimos a nuestro subconsciente, lo toma como una orden y trata de accionar o trata de hacer cosas para que esa orden se vea reflejada y se vea manifestada. Entonces, es importantísimo entender que la manera en la que nosotros reaccionamos constantemente, pues viene del subconsciente, ¿no? Y el subconsciente se le facilita tanto crear por esto mismo, ¿no? Porque hay certeza. Si nos vamos a la siguiente lámina, vamos ahora sí a entrarle a cuáles son los pasos. Yo les quiero dar cosas que a mí me han servido, que son muy poderosas. Les voy a explicar también el porqué de cada una, para empezar a manifestar lo que realmente quieren, para que se empoderen. Y de nuevo, les repito y les recuerdo, lo más importante de todo lo que les estoy compartiendo es hacerlo. Es como si vamos al doctor y nos dice, ¿sabes qué? Tómate esta pastilla y regresan 2 meses. Regresamos en 2 meses y nos dice, oye, ¿cómo te sientes? No, pues muy mal. ¿Te tomaste la pastilla? No. Pues tampoco podemos esperar que el doctor haga magia, ¿no? O sea, la información ahí está, las herramientas ahí están, pero ustedes tienen que hacer estos pasos. Entonces, el primero
es identificar y saber qué creencias actualmente tengo, con qué me estoy identificando, qué estoy considerando como verdad, qué es lo que creo de cada área. Ahora, yo les voy a compartir cómo me funciona a mí y cómo lo he hecho yo. Yo desarrollé una lista de prioridades o de áreas en mi vida, yo les llamo burbujas, en las que quiero desarrollarme todos y cada uno de los días. Por ejemplo, algunas de las burbujas que yo tengo es el físico, la salud, esa es una, laboral, esa es otra, económica y financiera, esa es otra, relaciones, esa es otra, en fin, tengo como 8 burbujas, pero cada uno de ustedes defina qué áreas de su vida, relaciones es otra, qué áreas de su vida son las que quieren desarrollar y generen su propia lista, sus propias burbujas. Y entonces, en cada una, identifiquen con qué con qué creencias se están asemejando en este momento. Entonces, es muy importante escribirlo. Escribirlo, si lo pueden hacer con papel y una pluma, mucho mejor, porque cuando escribimos algo, lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos traer a la materia y podemos entender nuestros pensamientos. Y es súper, súper importante ser cruelmente honestos aquí. ¿Por qué? Porque si yo no sé dónde estoy, no puedo trazar un camino para dónde quiero llegar. Entonces, entendiendo que todo lo que va a suceder es un proceso, lo primero que tengo que saber es el punto A, luego el punto B, ¿no? Y después trazar un camino. Pero si no conozco el punto A, no lo puedo hacer. Y es muy importante que cuando seamos brutalmente honestos con nosotros mismos, no nos juzguemos. Seamos simplemente honestos. Por ejemplo, en el tema de finanzas y economía, ¿no? Yo me identifico con la creencia de que el dinero es solo para ricos, o que el dinero corrompe, o que el dinero... no, cualquier tipo de creencia se vale simplemente anotarla, anotar dónde me encuentro el día de hoy para conocer con qué estoy, ¿no? Y eso es un ejercicio que sirve hasta de terapia, porque vamos a empezar a entender muchas cosas con las que nos identificamos que ni siquiera sabíamos, y el escribirlo nos ayuda a verlo palpado, ¿no? Después, el siguiente paso es definir un objetivo claro. Como les dije, ya tengo el punto A, ¿dónde estoy? Ahora, ¿a dónde quiero ir? ¿No? Entonces, ahí es, en esa definición del objetivo claro, es donde le estamos metiendo la parte, el primer componente de las creencias, que si se recuerdan es el pensamiento. Entonces, a la hora de que yo tengo un objetivo claro, ya mi mente empieza a decir, ok, quiero ir para allá. ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? Empieza solita a empezar a identificar las herramientas o los pasos que tiene que dar para llegar a ese objetivo. No se preocupen mucho por el plan va a ir saliendo. No hay un plan 100% armado. Siempre que nos llega una idea o siempre que nos llega una meta a la cabeza, creo que uno de los grandes problemas es que no nos atrevemos a dar el paso porque creemos que hasta que no esté el plan 100% lleno o completo, no puedo aventarme, porque no, y si no tengo plan, si no tengo estrategia, cuando es al revés, llega la idea y hay que dar ese primer paso, hay que atrevernos a dar ese primer paso. Todo camino, recuérdenlo, empieza con un primer paso, y ese primer paso es súper clave para empezar a manifestar, ¿no? Entonces, bueno, definir el objetivo claro. Life hacks que les doy, primero, afirmaciones. Yo les recomiendo que pongan su objetivo claro, lo escriban, lo apunten en una hoja de papel y lo pongan en un lugar en su casa, en su cuarto, en su trabajo, donde lo puedan ver recurrentemente. Y cada que puedan, repitan ese objetivo en voz alta para ustedes mismos. Está ya demostrado científicamente que las afirmaciones tienen un poder súper fuerte sobre nuestro subconsciente. Por ahí se dice que repitamos una mentira 1000 veces y se va a hacer realidad, ¿no? O se va a hacer verdad. Con esto lo que les quiero decir es, si ustedes constantemente están repitiendo este objetivo, lo que están haciendo es engañar de alguna manera o reprogramar a su subconsciente para que su subconsciente, para que influencien sobre este 80% del que hablamos al principio.
no están haciendo otra cosa más que influenciar el 80%, pero si el 80% es reactivo y es natural, pues si tú logras influenciar tu subconsciente, de manera más natural va a empezar a pasar, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Segundo, y tiene que ver con el segundo componente de las creencias, es tener una imagen clara de lo que quiero en mi vida. O sea, ok, perfecto, ya tengo el pensamiento, ya tengo el objetivo, lo repito todos los días, ahora tengo que tener una imagen clara. Muchas personas en este punto dicen, híjole, es que a mí me cuesta mucho imaginar las cosas, no soy imaginativo, bla, 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 ¿no? Entonces, aquí lo que les puedo recomendar es vayan y hagan un vision board. Un vision board es un pizarrón, una cartulina, un corcho donde pongan imágenes que a ustedes les haga sentido con la realidad que quieren tener. Es decir, si quisieran esta casa en la playa, bueno, busquen en internet, en revistas, en donde encuentren la casa perfecta, la que ustedes los hace vibrar y les mueve. Esa casa, imprímanla y péganla en su vision board. Y todos los días, a la hora de que repitan la afirmación, regreso, quiero tener una casa en la playa, vean esa imagen. Si es que no pueden, si es que les cuesta trabajo imaginarlo en su mente. Pero véanlo, véanlo, véanlo. Al estar ustedes repitiéndolo, ya están reprogramando su subconsciente. Y al estarlo teniendo en la imagen, viendo en la imagen, están creando esta sinapsis nueva entre neuronas que de repente va a empezar a generar estos químicos de los que hablábamos, ¿no? En su cuerpo, que son las emociones. De hecho, no sé si han escuchado el ejercicio de Jim Carrey, cuando le dicen, no, él comenta que desde muy chiquito se escribió un cheque a sí mismo por $1 millón en, creo que 5 años, ¿no? Y ese cheque lo trajo en su cartera durante 5 años y todos los días lo veía. Justamente lo que estaba haciendo era esto, era la imagen, la estaba programando, estaba reprogramando su mente y estaba reprogramando su subconsciente. De verdad, inténtenlo, van a ver que sirve. Pasamos a al siguiente componente de las creencias, no, la lámina pasada todavía, que es la emoción. Y aquí es súper importante que cuando estén repitiendo su objetivo y cuando estén visualizando todo lo que están queriendo crear, sientan en momento presente, le adjunten en momento presente la emoción que tendrían si ya tuvieran o si esa realidad ya estuviera manifestada. Es decir, cuando yo repito, quiero tener una casa en la playa y la visualizo, ya sea en la imaginación o en el vision board, trate de verdad sentir y meterme en la experiencia de ya estar en esta casa, de que ya es mía, de que ya la tengo, de que ya se cumplió el objetivo. Ahí es cuando, les repito, esta emoción va a empezar a perturbar el exterior y va a empezar a traer elementos de afuera para que empiece a generarse ese plan. Y es bien curioso porque el plan empieza a generarse casi de manera automática. Es increíble. Por último, la certeza. Aquí es importantísimo saberte merecedor de lo que deseas. No creer que eres merecedor, no creer que hay chance y sí me lo merezco porque soy buena persona. No, saber que te lo mereces. El universo es abundante, hay para todos, no nos niega nada. La tierra tampoco nos niega nada. Dinero hay suficiente para todos. Fama hay suficiente para todos. Audiencia hay suficiente para todos. Clientela hay suficiente para todos. Si yo me sé merecedor de esa clientela, entonces estamos de nuevo metiéndole esta parte en la que el subconsciente es súper efectiva, que es la certeza. Yo sé que me lo merezco, ¿no? Por aquí les comparto un ejemplo de un amigo que empezó a aplicar esto y esto se los comparto para que sean muy serios a la hora de poner su objetivo, porque recuerden que las palabras que utilizamos
también llevan un peso y también son definitivas en lo que queremos crear. Este amigo, pues estaba en una situación de deudas y empezó a aplicar estos pasos, y su objetivo era tener mucho dinero en mis manos, tener mucho dinero en mis manos, tener mucho dinero en mis manos, ¿no? Y lo estuvo trabajando, y resulta que 3 meses después terminó trabajando en un banco como detrás de ventanilla. Entonces, su deseo se le hizo realidad. Tenía mucho dinero en sus manos, pero no era de él. Entonces, esto se los comparto para que sean claros con su objetivo, sean súper específicos. En el caso de este amigo, pues pudo haber dicho, quiero tener mucho dinero en mis manos que me pertenezca, ¿no? En el caso de la casa, quiero tener una casa en la playa que me pertenezca, o lo que quieran ustedes manifestar. El poder de los pensamientos es súper, súper, súper poderoso. De hecho, hay un estudio hecho por un científico japonés llamado Masaru Emoto, que lo que él hizo básicamente es agarró agua filtrada en recipientes iguales y los puso en diferentes entornos. Por ejemplo, uno le puso a una persona a mandarle pensamientos de odio todo el tiempo a ese vaso con agua. A otra persona, a otro vaso, mandarle pensamientos de amor. A otro vaso lo puso en un entorno donde había música clásica. A otro vaso donde había música metal, ¿no? Y después lo que hizo fue congelar el agua y analizar las moléculas del agua. Y se dio cuenta que todos los vasos que estaban rodeados por pensamientos o entornos positivos, simplemente pensamientos, la molécula o la composición de la molécula generaba formas y figuras muy, muy, muy bellas. Y en cambio, las que estaban puestas en entornos negativos generaban moléculas o componentes, sí, formaciones de las moléculas amorfas, horribles, como plastas ahí muy feas. Entonces, esto para que se den cuenta de que, en efecto, las palabras llevan peso, en efecto, nuestros pensamientos influyen sobre el agua, y solamente pensemos que si influyen así sobre el agua, nosotros somos 70 a 80% agua. Entonces, nuestros pensamientos influyen sobre nosotros mismos. Ahora sí, la siguiente lámina. Una clave para manifestar la realidad. Y esto es, después de la emoción, yo creo que lo segundo más importante, más bien, esto es lo más importante y la emoción es lo segundo más importante, pero es entender que para manifestar tenemos que llevar a cabo acciones. Sin acción no hay creación, no hay manifestación. No podemos hacer todos estos pasos anteriores, sentarnos en nuestro sillón, ponernos a ver Netflix y decir, a ver cuándo llega, ¿no? Incluso llega a pasar que sí sucede, pero lo general es que tengamos que acompañar todo esto de acciones. Y para esto es importantísimo meternos a hablar de los hábitos. Nosotros, a través de nuestras creencias, creamos nuestros hábitos, y después nuestros hábitos crean nuestra realidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es meterme a como arreglar todo el cableado que tengo en mis creencias y posteriormente llevarlo a cabo. ¿Cómo? Con acciones sostenidas y pequeñas. Eso es bien importante, porque muchas veces las personas dejamos de llevar a cabo un hábito o ni siquiera lo terminamos de construir porque nos damos por vencidos en el momento, ¿no? Vemos que es muy complejo, vemos que, híjole, requiere mucho tiempo, o que, en fin, en mil excusas, y no lo llevamos a cabo. Por eso es importante que los objetivos que nos pongamos como hábitos los vayamos construyendo poco a poco. Recordemos, esto es un proceso. No esperemos el cambio de la noche a la mañana. Entendamos que es un proceso y abracemos el proceso, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo mucho es empezar de menos a más, y creo que esa es la mejor estrategia para que podamos construir y implementar nuevos hábitos en nuestra vida. Si yo, por ejemplo, yo que practico yoga, si yo dijera, ¿sabes qué? Quiero practicar yoga
1 hora y media todos los días, el día de mañana me va a ser muy difícil, porque tengo que adaptar mi horario, porque tengo que mover muchas cosas, tengo que generar esa fuerza de voluntad, en fin, es complejo. Pero ¿qué pasaría si yo digo, ok, a partir de mañana voy a hacer yoga por lo menos 10 minutos al día y sostener esa acción durante un periodo de tiempo? Se dice que se necesitan 21 días para construir un hábito nuevo. Yo ahí tengo mis dudas porque creo que depende de la persona, depende de la fuerza de voluntad que tenga la persona, depende el hábito mismo que queremos construir. Pero bueno, la idea es la misma. Sostén esa actividad durante un periodo de tiempo considerable y te vas a dar cuenta cuando ya es un hábito, cuando ya no requieres esfuerzo, cuando ya lo incorporaste a tu rutina, cuando ya lo haces naturalmente, cuando ya ni siquiera te cuesta trabajo, simplemente es un gozo y es un placer porque es parte de tu vida. Así como hoy en día te levantas y probablemente lo primero que hagas sea ir a tu refrigerador o ir por un vaso de agua, y eso ya es rutinario, pues poder incorporar por lo menos 10 minutos de yoga al día, ¿no? O 10 minutos de lectura, o 10 minutos de meditación, o 10 minutos de visualizaciones, de afirmaciones, de cualquier cosa que ustedes quieran crear. Y creo que esta es una estrategia súper buena para empezar a construir hábitos, porque ¿qué pasa también cuando nosotros fallamos? Si yo digo, voy a hacer yoga todos los días, pero mi objetivo es de 1 hora y un día no lo cumplo, empiezo a mermar mi seguridad en mí mismo, la confianza que tengo, empiezo a creer que no soy lo suficientemente hábil o bueno para hacer las cosas, entonces empiezo a dudar de mí mismo. Y algo súper importante, reprogramo otra vez a mi subconsciente y empiezo a entender que fallar está bien. Entonces, por eso yo siempre recomiendo, empieza de menos a más. Si yo, por ejemplo, el día de mañana quisiera hacer 200 lagartijas, pues difícilmente lo voy a poder lograr. Pero si yo construyera el hábito de hacer por lo menos 15 lagartijas al día, va a llegar un momento donde esas 200 lagartijas ya van a ser más naturales o ya lo voy a poder hacer. Bruce Lee, de hecho, para quienes lo conocen, decía que él no le teme a una persona que practica 10,000 veces una patada en un día, sino le teme más a una persona que practica una patada durante 10,000 días seguidos. Y esto nos habla mucho de esto que estamos hablando, ¿no? Vamos a sostener, lo importante es sostener el hábito, no hacerlo una vez y ya, pues, porque ahí entonces, es más, resulta contraproducente hacerlo de repente y resulta mucho más benéfico estarlo haciendo en cantidades pequeñas, pero seguirlo manteniendo. Y ahí es cuando se van a construir los hábitos sostenidos y más grandes. Si yo empiezo el día de mañana, que así es como empecé, a hacer yoga 10 minutos al día, pues de repente un día donde tengo más tiempo, pues digo, ¿sabes qué? Me voy a aventar 20 y hoy en día pues ya hago por lo menos 40 minutos, ¿no? Entonces, entender que todo esto es parte de un proceso, que todo esto va poco a poco, que vamos a empezar a cambiar y transformar nuestra mente. Y esto implica un proceso donde la mente se va a resistir, la mente no va a querer, la mente va a decir, no, es que esto no está tan padre. Y muchos, yo me incluyo, a veces sobreestimamos y sobrevaloramos nuestra fuerza de voluntad. Creemos que sí, yo mañana me voy a levantar y voy a ir al gimnasio, y ya cuando estamos en ese momento, híjole, es que el tráfico y luego el tiempo que me tarda en llegar, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a quedar y voy a ver en una serie, ¿no? En lugar de realmente llevarlo a cabo. Y es un hecho que la voluntad a veces nos falla. Por eso la disciplina ahí es tan importante. Cuando nosotros logramos seguir sosteniendo estas actividades, pues después se construyen en hábitos. Y después estos hábitos van a manifestar nuestra realidad. Es increíble cómo empieza a pasar.
No, de nuevo, no esperen tener un plan completo para empezar, no esperen estar listos, no esperen saberlo todo, porque para tú poder ser un maestro en aquello que quieres crear, pues primero tienes que equivocarte, primero tienes que aprenderlo, y la mejor manera de aprenderlo pues es dando esos pasos, experimentándolo, caminándolo, ¿no? Y entendiendo que en el camino nos vamos a equivocar, nos vamos a tropezar, es parte natural del proceso. Sin embargo, si tenemos claro el objetivo, pues seguir caminando y seguir caminando y seguir caminando, y nos vamos a apoyar en nuestros hábitos, en nuestra disciplina y en nuestras creencias, pero vamos a ver que poco a poco las cosas empiezan a cambiar. Entendamos también que la actitud con la que afrontamos las cosas, la actitud con la que hacemos las cosas, estos pequeños hábitos que vamos a empezar a generar, si las enfrentamos o lo hacemos con la actitud de gratitud, de que estoy creando mi vida, estoy manifestando lo que yo verdaderamente quiero hacer, pues va a ser mucho más amigable que si lo hago como, híjole, tengo que hacer esto porque tengo que hacerlo. El proceso va a ser más tedioso, la realidad va a ser la misma, pero el proceso va a ser más tedioso. Entonces, abrámonos, aceptémoslo, abracemos el proceso, abracemos las caídas, abracemos los errores. Y para ir ya cerrando, si nos podemos ir a la siguiente lámina, les comparto algunas preguntas que muchas personas se hacen con respecto a este tema. Y es, no sé si me pueden poner la siguiente lámina, pero bueno, mientras se los voy compartiendo, es que nosotros, primero, las preguntas más frecuentes. ¿Funciona todo esto? Mi respuesta sería, no me crean absolutamente nada a mí, sino pónganlo en práctica. Pero de verdad pónganlo en práctica, de verdad, dense 5 minutos para anotar sus objetivos, dense 5 minutos al día, no se necesita más, dense 5 minutos al día para visualizar la vida que quieren, dense 5 minutos para sentirlo, y hagan todos estos pasos, pónganlo a prueba y ya ustedes definirán si realmente esto sirve o no funciona. Hay límites, otra pregunta que me llega mucho es, ¿hay límites para manifestar? La respuesta es sí y no. Los límites están marcados por las creencias que tú tengas. Si tú tienes la creencia de que no eres bueno para cantar, pues en efecto, no eres bueno para cantar. Si tú tienes la creencia, siendo esa misma persona, que estás aprendiendo a cantar, en efecto, estás aprendiendo a cantar y en algún día vas a ser bueno cantando, ¿no? Entonces, importante que se tome esto en cuenta. Y la última pregunta que me hacen mucho es si yo puedo manifestar cualquier cosa en la realidad. La respuesta es sí, sí se puede manifestar cualquier cosa, sin embargo, siempre y cuando no violes el libre albedrío de los demás. Todos también tienen un libre albedrío y no se puede violar, ¿no? Un bonus que les doy o life hacks o tips que les doy para todo esto, para aplicar todo esto, el primero es lo que ya les he venido compartiendo. Disfruta el proceso y no te pierdas en la meta. Es súper importante no apegarnos al resultado final y no estar todo el tiempo pensando en el objetivo. Sí, como bien dije, es importante dedicarle 5 minutos al día a repetirlo, a visualizarlo, todo esto. Pero una vez que ya hice ese trabajo, suelta y disfruta el proceso, disfruta la gente que te vaya llegando, disfruta la gente que se vaya alejando, disfruta las equivocaciones, disfruta las críticas, disfruta todo lo que vaya pasando en el proceso, porque eso es la vida. Y muchas veces cuando cuando nos perdemos en la meta y cuando decimos, no, es que cuando llegue esto voy a ser feliz, o cuando pase esto voy a alcanzar el éxito, estamos poniendo nuestra felicidad y nuestro bienestar en algo externo y se vuelve muy vulnerable, porque si eso no se da o se da de una manera diferente, pues ya mermamos nuestra felicidad, ¿no? Ya mermamos nuestro camino y no se trata de eso, se trata de disfrutar el proceso, de aprender de él, de seguir creciendo,
siempre con el objetivo bien claro, ¿no? Es decir, si yo estoy, como les decía hace rato, si yo estoy caminando de A a B, siempre tener B claro. Si hay desviaciones en el camino, bueno, pues aventármela, no sé qué me va a traer el camino, pero seguir caminando hacia B, siempre seguir caminando hacia B, sin tener el punto, la meta o el resultado como obsesión, para que no estemos en ansiedad y podamos también disfrutar de la vida. Segundo, prepárense para el cambio y acéptenlo. Como les digo, el hecho de cambiar nuestras creencias es un poquito empezar a meter en otro molde a nuestra conciencia, a nuestra mente, a nuestra subconsciencia. Y nosotros mismos nos vamos a resistir, nuestra mente se resiste al cambio, porque le gusta la zona de confort, porque es cómoda. Todos lo hemos sentido. Es cómodo estar ahí, es cómodo no sentir miedo, es cómodo no tener incertidumbre, es cómodo saber lo que va a pasar el día de mañana, es cómodo y se vale. Pero si realmente estás comprometido con un cambio, entiende que el cambio va a transformarte, ¿no? Lo que dice este noveno simposio, transformarte. Entonces, esa transformación va a venir acompañada de pérdidas, va a venir acompañada de incertidumbre, va a venir acompañada tal vez de críticas, porque también cuando cambia uno, incomoda a los que no quieren cambiar o a los que quieren permanecer igual, que también si alguien quiere permanecer igual está perfecto, no se juzga, pero si yo quiero cambiar y alguien no quiere cambiar y le incomoda el cambio, esa persona se va a sentir incómoda. Entonces pueden venir críticas, se puede alejar, pueden pasar muchas cosas, van a pasar muchas cosas en todo este proceso. Entonces hay que estar preparados para el cambio, hay que aceptar que van a cambiar cosas, hay que aceptar que se van a transformar cosas y abrazar el proceso, simplemente abrazarlo, entender que es un proceso de transformación. Lo veo un poquito como lo que nos está pasando ahorita con la pandemia, ¿no? Si lo llevamos a lo macro, pero también lo podemos llevar a lo individual. Llega el caos, llega un momento de confusión donde todo el mundo no sabemos qué está pasando, no tenemos ni idea hacia dónde vamos, no tenemos idea hacia dónde va el mundo, no tenemos mucha idea de lo que va a pasar mañana, ¿no? Y me lo imagino o lo asemejo como un proceso de evolución, como el que le sucede a una oruga en el proceso de transformarse a mariposa. Todas las células de esa oruga están acostumbradas a ser células de oruga. Cuando entran a un proceso de transformación y de cambio en el que se convierten en un capullo, todas las células que componían a esa oruga entran en este proceso de caos, de confusión. Dicen, híjole, se están transformando muchas de las células, ahora ya no sé qué tengo que hacer yo, ya no me cae bien esta célula, yo para dónde me voy, yo qué hago, ¿no? Entonces se entra en este proceso de caos, de transformación, de pérdida, también de ganar muchas otras cosas, para que después esta oruga, este capullo, genere una mariposa. Pero ya no son células de oruga, ni células que estaban dentro del caos en el capullo, ahora son células de mariposa y tienen que actuar diferente, ¿no? Entonces, pues entender que ese es el proceso que vamos a vivir. Vamos a entrar en un capullo, va a cambiar las cosas, va a cambiar nuestra mente, va a cambiar nuestra sinapsis en nuestro cerebro, va a cambiar nuestro exterior y pues abracemos ese cambio, ¿no? Y algo que yo personalmente hago en mi proceso, no sé si ustedes son creyentes en Dios, y si no, pónganlo como en las palabras que ustedes lo perciban: universo, energía, fuente creadora, Dios. Si no creen en un Dios, bueno, pues en ustedes mismos, pero sométanlo todo a la voluntad de Dios. Siempre que vamos alineados internamente y además pedimos que se haga pues en la voluntad de algo superior a nosotros, eso que hay afuera de nosotros, que le llamamos universo, también se empieza a alinear con nosotros, porque también está en el mismo canal, ¿de acuerdo? La siguiente lámina creo que es la de las preguntas frecuentes, que ya les compartí, pero bueno, funciona, repito rápidamente, pónganlo a prueba, no me crean nada, puedo manifestar lo que sea, mientras no interfiera con el libro de alguien más, sí, lo que sea, y de nuevo entender que es un proceso, que hay que darle tiempo a las cosas, y los límites, pues son los límites que tú mismo te impongas, lo que ya habíamos compartido.
Y bueno, pues sin más, pasamos a ya la última lámina, que es simplemente para agradecerles muchísimo por haber estado en esta plática. Yo espero que les haya servido, espero que obtengan herramientas, información que les sirva, que les sea de valor, y todo lo que les dije lo pueden ir hoy a aplicar a sus casas y empezar a generar este cambio en sus vidas. Responsabilizarnos también por nuestra realidad es súper importante. Entender que todo lo que estamos creando, que todo lo que se está manifestando, tenemos de dos: o actuarla de víctima, donde la queja va a ser lo constante, ¿no? Es que el gobierno, es que mi jefe, es que mi familia, es que el COVID. Podemos poner en 1000 quejas, o podemos tomar responsabilidad de nuestra creación, entender que todo lo que nos está pasando es nuestra responsabilidad, no culpa. No digo que sea nuestra culpa, evidentemente si hay COVID en la calle, pues no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad. ¿Qué puedo yo hacer al respecto? ¿Cómo puedo yo seguir aportando valor? ¿Cómo puedo yo seguir ofreciéndole algo que le aporte a mi cliente, a mi familia, a mis vecinos, a mi sociedad, que les aporte, que les impacte, que les llene? De verdad, algo que les puedo yo sugerir es: adopten la gratitud como un estilo de vida y no como un algo que de repente le dicen a alguien cuando les da algo, sino como un estilo de vida. Llega cualquier cosa a mi vida y lo agradezco y lo abrazo, y de verdad agradecerlo les va a dar muchísimas herramientas para transitar por la vida muchísimo más felices, más alegres, incluso los problemas. Se dice por ahí que Dios manda a los problemas más difíciles solo a los guerreros que están capacitados para superar esas guerras. Entonces, cuando lleguen esas guerras en la vida, porque así es la vida, ups and downs, a veces nos caemos, a veces nos tropezamos, nos lastimamos. Entonces, cuando lleguen esas guerras, cuando lleguen esos momentos, esos problemas, esos retos, abrazarlos, agradecerlos y entender que son para nuestro desarrollo, y que si los tomamos desde la perspectiva correcta, en lugar de ser un problema, van a ser un reto, van a ser un regalo para que podamos nosotros desarrollarnos y seguir hacia el siguiente nivel. Pues es todo por hoy. Espero que les haya servido. Estoy muy agradecido con todos ustedes que se conectaron. Gracias a la Asociación de Recursos Humanos de Los Cabos. Gracias, Pili. Y gracias a Dios por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Iván, por compartir con nosotros. Estamos súper contentos de todo el contenido que nos has regalado este día. Nos generas muchísima reflexión y de verdad que ha sido un honor que formes parte de esto con nosotros, ¿no? Estamos seguros que es el primero de muchos años con tu presencia y pues estaremos muy contentos de compartir, ojalá presencialmente, para el 2021. Así va. Te queremos compartir un reconocimiento que dice Noveno Simposio en Desarrollo Hotelero y Humano. Otorga el siguiente reconocimiento y agradecimiento a Iván González por su participación impartiendo el tema Transformarlo en tu mente, transforma tu realidad. Viernes 23 de octubre de 2020, de 8 a 9 de la mañana, y viene firmado por el licenciado Armando Espino y por el licenciado Gibran Rangel, que son directores y presidentes tanto de la Asociación de Recursos Humanos de Los Cabos como del Comité de Capacitación. Muchísimas gracias. También queremos compartir con ustedes, dentro de un minutito va a aparecer por ahí en el chat una encuesta que nos ayuda muchísimo a saber qué opinas de esta participación. Eso nos ayuda a seguir creciendo y a seguir trayendo la mejor capacitación para ti. Y, por supuesto, queremos agradecer a la casa que el día de hoy nos tiene aquí, que es Hotel Paradisus, y a nuestros patrocinadores, dentro de los cuales tenemos a la Asociación de Hoteles de Los Cabos, al Hospital San Lux, a la empresa y consultora KA, a la empresa Iconos y, por supuesto, a la empresa Gira Hub. Muchísimas gracias y seguimos con las siguientes actividades. Que tengan un excelente día. Gracias.